Buenas tardes, yo soy Blancanela Lewandowski Niño y voy a hablar del proceso de importación de medicinas en México durante la pandemia del COVID-19. El mercado de medicamentos en México es algo que lleva muchos años en sí, es un mercado con mucho dinero. De hecho, el año pasado se gastaron 5,000 millones de dólares en importaciones de medicinas, pero la relevancia de traer estas es mucho más prioritaria durante una crisis médica como la que estamos viviendo. Las autoridades, es decir, el marco jurídico de las importaciones médicas, son la Secretaría de Salud mediante la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios. Para importar medicamentos se necesita presentar documentos regulatorios, empezando con el permiso de la COFEPRIS para importar. Estos documentos, para tener el permiso de la COFEPRIS, es necesario llenar el formato de autorizaciones, certificados y visitas. Hay que presentar el original. Hay que presentar el comprobante de pago de derechos y el permiso de importación emitido por la autoridad sanitaria del país de destino, es decir, el propio México. Estos documentos, en especial los formularios, se pueden encontrar en la página de la COFEPRIS. Además, en las oficinas se deben pagar 2,300 pesos aproximadamente y se puede hacer todo el proceso en línea, por mensajería o en las oficinas con previa cita. Para traer las medicinas de los países donde importamos, se pueden usar diferentes métodos dependiendo de los países. México tiene 3 países principales con los que importa medicinas, que son Estados Unidos, Alemania y Francia. Desde Estados Unidos normalmente se usan camiones o aviones. Cualquiera es una buena opción siempre y cuando se tengan temperatura controlada. De Alemania y Francia normalmente se usan barcos, igualmente con temperatura controlada. En realidad, controlar la temperatura es solo para algunos medicamentos en específico porque las insulinas o algunas vacunas, por ejemplo, necesitan estar de 2 a 8 grados centígrados de temperatura, pero otros medicamentos, siempre y cuando el clima no supere los 35 grados, están bien. Para la analogía que voy a usar, yo traigo medicinas de 3 diferentes lugares, que son 2 farmacias cerca de mi casa y una clínica en el sur de la ciudad. Esos son los lugares de donde importo, por decirlo de alguna forma. El año pasado, 2019, se gastaron en mi casa 15,000 pesos aproximadamente en medicamentos por enfermedades crónicas, por enfermedades estacionales como son algunas alergias, algunas gripas y tomando en cuenta las visitas al médico. El marco jurídico de una persona sigue siendo la Secretaría de Salud, pero el documento, en vez de tener permisos o aranceles, son las recetas médicas. Para el transporte de estas medicinas en la analogía, se necesita solamente coche, es decir, un método terrestre. Y el Incoterm que se usaría es el Ex-Works, perdón, que es cuando el producto está en el almacén y el comprador va a conseguirlo. Es decir, yo salgo de mi casa, voy a la farmacia o a la clínica y traigo el medicamento. Para los medicamentos normales, que serían los analgésicos o antialergénicos, no necesito temperatura controlada, pero para una vacuna de la clínica se necesita la temperatura controlada. Es decir, a mí me dan la medicina en una bolsa con una compresa fría y yo llegando a mi casa lo meto al refrigerador. Estos métodos para mantener la temperatura de las medicinas es muy importante porque si se echan a perder, por decirlo de alguna forma, pierden su valor y ponen en riesgo a la población. Este fue mi proyecto, gracias por su atención.